Sackboy La Gran Aventura necesita más contenido. Sí, sé que me dirán que los desarrolladores están trabajando en los servidores, y lo tengo claro y espero que se solucione lo antes posible. Y ya que hablamos de eso, hace unos días la cuenta oficial de Twitter de Little Big Planet hizo una publicación diciendo que siguen trabajando en los servidores y que probablemente estarían arreglados antes de fines de marzo. Por lo que hablaré en un caso hipotético en donde los servidores ya están arreglados. Dicho esto, comencemos. Sackboy La Gran Aventura es grandioso. Por mi parte, ya terminé y platiné el juego. Hice todas las pruebas de Caballero Tejido en Oro y ahora me dedico a completar el juego al 100%. Pero, ¿qué haré después? Claro que me he divertido y he gozado cada nivel del juego, pero simplemente estoy insatisfecho. El juego me encanta y también me encantaría seguir jugando y exprimirlo al máximo, pero como no se le ha añadido nada nuevo, las ganas de jugarlo cada vez son menos. El juego lo han actualizado 2 o 3 veces hasta la fecha, pero lo único que añadieron en aquellas actualizaciones fue el modo online y diálogos. Cuando un juego nuevo no recibe contenido, simplemente a la gente se le hace repetitivo, se aburre, dejan el juego y posteriormente comienza la decadencia del título. Obviamente hay excepciones, pero Sackboy La Gran Aventura comienza a decaer a solo meses de su salida. Pondré como ejemplo a Fortnite y Fall Guys. Fortnite se ha mantenido por casi 4 años con actualizaciones constantes desde su lanzamiento y ese es uno de los factores que llevaron al juego al éxito. Por otro lado, Fall Guys fue un juego que nació siendo popular. El juego es súper divertido, incluso yo tuve la oportunidad de jugarlo. Los desarrolladores de Fall Guys no pudieron actualizar el juego hasta meses después de su salida. Y bueno, en esos meses la gente fue dejando el juego y el título decayó enormemente. Actualmente Mediatonic tiene más de 150 empleados y el juego está muy en buen estado ahora mismo. Hace poco Epic Games compró Mediatonic, pero bueno, ok, no nos vayamos por las ramas. Sumo Digital es el quíntuple grande que Mediatonic. Actualmente cuenta con más de 750 empleados, los cuales tienen un juego AAA en sus manos. El potencial que tiene Sackboy La Gran Aventura es muy grande y no pueden desaprovecharlo. Podrían implementar disfraces de anteriores Little Big Planet, como el disfraz de bebé de Little Big Planet 2 o el disfraz del Dr. Livinsack de Little Big Planet 3. Incluso el legendario Zack Nana nacido en Little Big Planet de PSP. ¿A quién no le gustaría tener a esta cosa en Sackboy La Gran Aventura? Podrían hacer más colaboraciones con otros juegos, como con Ratchet y Clank ahora que saldrá la nueva entrega Rift Apart, o con Horizon ahora que saldrá Forbidden West en 2022, con Spider-Man Miles Morales que literalmente salió al mismo tiempo que Sackboy La Gran Aventura, incluso con God of War ahora que saldrá la nueva entrega este año, supuestamente. Podrían hacer una expansión del juego, como los hechos ocurridos después del final, por ejemplo, algo parecido al Camino a Casa. Hablando de expansiones, estaría muy bien que implementaran un apartado de más historias al estilo de Little Big Planet 3, en el cual se encuentran las expansiones que vayan metiendo al juego, si es que algún día meten. Estaría muy bien que añadieran por lo menos 3 disfraces cada semana, por ejemplo, 2 gratuitos y 1 de paga, o 2 de paga y 1 gratuito, o en el mejor de los casos, 3 gratuitos. Una de las cosas que más caracteriza a Little Big Planet es la enorme cantidad de DLCs que hay en literalmente todos los juegos, pero Sackboy La Gran Aventura está vacío al lado de las otras entregas. Evidentemente no puedo pedir un modo crear porque es prácticamente imposible que lo implementen, pero de verdad me encantaría un modo de creación en 3D, siento que eso le daría mucho juego a Sackboy La Gran Aventura, eso es lo que ha dado juego a literalmente toda la saga. El modo creación es infinito a la franquicia Little Big Planet. Sí, sé que ya se filtró contenido que supuestamente iba a llegar al juego, pero sinceramente es solo un meh. Hay una cantidad inmensa de posibilidades y no pueden desaprovecharlas. Esperemos que Sumo Digital haga algo con su título para que Sackboy La Gran Aventura no termine decayendo.